La novia blanca y la novia negra. Por un campo marchaban lentamente una mujer y dos niñas, dedicadas a recoger hierbas para alimentar el ganado que tenían en casa. La mujer era madrastra de la mayor y madre de la otra. Por una vereda próxima que cruzaba el campo iba un anciano de aspecto humilde pero venerable que cuando estuvo cerca de la mujer y las niñas dijo: ¿Queréis indicarme el camino que debo de seguir para llegar pronto a la aldea próxima? La mujer le contestó: Si no sabéis el camino, debierais buscar un guía. Y la niña menor se rió de aquella insolente respuesta, pero la mayor, poniéndose al lado del anciano, le dijo: Buen hombre, venid conmigo, yo le serviré de guía. Y le acompañó hasta dejarlo junto a la cruz del camino que conducía directamente a la aldea. Entonces el anciano bendijo a la niña, dirigiéndole estas palabras: Tu buena acción va a tener una inmediata recompensa. Por haberme acompañado, no has tocado una hierba venenosa que tu madrastra y su hija estaban cogiendo cuando las vi. Hierba que tiene la propiedad de ennegrecer el semblante de las personas que la tocan. Así es que tú quedarás blanca y hermosa, mientras que tu hermanastra y su madre se habrán vuelto negras como si les hubiesen teñido con betún. Adiós. Continúa siendo buena y siempre tendrás la protección de Dios. Cuando la madrastra volvió a casa con su hija y vio que las dos eran negras como el carbón y que la hijastra era blanca y hermosa, creció tanto en su corazón el odio que ésta le tenía, que ella no hacía más que pensar en cómo causarle daño. La hijastra tenía un hermano llamado Luisito, que era pintor, a quien quería mucho y le contó lo que le había pasado. Un día dijo Luisillo: Querida hermanita, voy a retratarte para tenerte siempre ante mi vista porque te quiero tanto que yo quisiera mirarte sin cesar. Y ella respondió: Hazlo, pero no dejes ver a nadie el retrato. Así que Luisillo retrató a su hermana y colgó el retrato en un cuarto que tenía en el palacio del rey, porque era pintor de cámara. Todos los días contemplaba largas horas del retrato y daba gracias a Dios por la belleza que él le había concedido a su hermana querida. Hacía poco tiempo que había muerto la reina, a quien Luisillo le servía y que había sido tan hermosa que era imposible encontrar a ninguna otra mujer que se pareciera a ella. Por lo cual el rey se afligía mucho y la recordaba sin cesar. Los criados descubrieron que el pintor pasaba extasiado todos los días algunas horas delante de un hermoso retrato que tenía en su cuarto, y así se lo contaron al rey. Este mandó entonces que le llevaran el retrato y vio que se parecía en todo a su difunta esposa, solo que era aún más hermosa que ella, de tal suerte que se sintió vivamente enamorado. Así que hizo llamar al pintor y le preguntó de quién se trataba y quién era la que estaba en ese retrato. Cuando éste le respondió que era su hermana, el rey le dio un abrazo y le prometió no casarse con ninguna mujer más que con aquella. Le regaló un coche y caballos y magníficos vestidos adornados de oro y le envió en busca de su futura. Cuando Luisillo llegó a su casa con esa noticia, su hermana se alegró muchísimo, pero la negra hermanastra, que es envidiosa de aquella dicha, le dijo a su madre: ¿Y de qué te sirven ahora todas tus artes diabólicas, si tú no puedes proporcionarme tan buena suerte como la de mi hermana? Y entonces la vieja dijo: Cállate, yo voy a arreglar todo. Y por medio de verbajes y de ingredientes maléficos, ella turbó la vista al pintor, y así el pintor quedó medio ciego, y así le tapó también los oídos a la blanca,
que quedó medio sorda. Así pues, llegado el momento de marcharse al palacio real, que estaba algo distante del pueblo donde ellos vivían, entonces estas personas se subieron al coche. Primero fue la novia, con magníficos y regios vestidos, y luego la madrastra, con su hija. Luisillo iba en el pescante, guiando. Después de que viajaron un rato, el pintor exclamó: Tápate bien, hermanita mía, tápate bien para que no te moje la lluvia ni el aire te cubra de polvo y llegues hermosa ante el rey. Así que la novia preguntó: ¿Qué dice mi querido hermano? Ay, dijo la vieja, ha dicho que te quites los vestidos de oro y que se los des a tu hermana. Ella se los quitó entonces y se los puso a la que era negra, que en cambio le dio una simple falda gris. Así pues continuaron el camino, y al cabo de un ratito el hermano exclamó nuevamente: Tápate bien, hermanita, para que no te moje la lluvia, y el aire no te cubra de polvo y llegues hermosa ante el rey. Y la novia volvió a preguntar: ¿Qué dice mi hermano querido? Ay, le dijo la vieja, ha dicho que te quites el sombrero de oro y que se lo des a tu hermana. Así que ella se lo quitó y se lo puso a la negra, quedándose con la cabeza al aire. Y así continuaron el camino, y al poco rato el hermano exclamó: Tápate bien, hermanita, para que no te moje la lluvia y el aire no te empolve, y llegues hermosa ante el rey. Y la novia entonces preguntó: ¿Qué dice mi hermano querido? Ay, le dijo la vieja, ha dicho que asomes la cabeza para mirarlo. Entonces pasaban por un elevado puente que había sobre un río del camino, y cuando la novia se levantó y se inclinó fuera del coche para mirarlo, las dos la empujaron y la tiraron al agua. Al caer, apareció en la superficie un pato blanco como la nieve, que bajó el río nadando. El hermano no había advertido nada, así que siguió su camino. Cuando él llegó al palacio real, hizo al rey la presentación de la negra como su hermana, creyendo que era ella, porque tenía turbios los ojos, y él no veía más que el brillo de los vestidos de oro. Así que el rey, cuando advirtió esa horrible fealdad de la que él creía ser su novia, se encolerizó y dio la orden de que arrojaran al pintor en un foso lleno de serpientes venenosas. Entonces la madrastra, por medio de artes diabólicas, logró fascinar al rey hasta el punto de que permitiera que ella y su hija se quedaran en el palacio, y hasta consiguió que el rey se casara con la muchacha negra. Una noche, mientras que la novia negra estaba sentada cerca del rey y todo el palacio se hallaba en reposo, en la cocina entró un hermoso pato blanco que llevaba en un ala un lazo formado de tela y de junco. El cocinero y el pinche pretendieron atrapar el pato para hacer con sus hígados un suculento plato, pero ese animalito alado supo esquivar todo golpe y se marchó ileso por donde había ido. La noche siguiente, a la misma hora, volvió a presentarse el pato en la cocina del palacio, corrió, revoloteó, graznó y fue perseguido, y al cabo volvió a marcharse. Entre la servidumbre inferior del palacio se habló del suceso a falta de otro motivo más serio de conversación, y muchos criados se pusieron en acecho a la noche siguiente para ver si el pato repetía su visita. Y en efecto volvió, pero no se atrevió a entrar. Se contentó con asomar la cabeza por un canalillo que comunicaba la cocina con el exterior. Y apenas quedó en palacio quien no se enterara de lo que sucedía. Así que todas las noches eso pasaba con el pato. El mismo rey entonces quiso verlo por sus propios ojos, y a la noche siguiente fue a la cocina, y al ver al pato que se asomaba por el albañal, con una espada le cortó la cabeza. Cuando el cuerpo fue recogido del pobre animal,
Vieron el lazo que llevaba en un ala y notaron que estaba escrito. Y el rey leyó entonces lo que el lazo decía. Estoy en una cueva que hay entre las piedras del puente. Socorredme. Inmediatamente fueron algunos criados al sitio señalado y sacaron de él a la hermosa hermana del pintor, la cual se había alimentado con pececillos del río. El rey se llenó de sorpresa y de alegría, pero al verla toda mojada, mandó llevar lujosos vestidos muy preciosos para que se los pusiera. Así lo hicieron, y entonces ella le contó al rey cómo con malicia e hipocresía le habían engañado y le habían arrojado al río, donde milagrosamente ella había caído en aquella cueva que visitaba el pobre pato, y como su más vivo deseo era que la sacaran, y que también sacaran a su hermano de la caverna de las serpientes, el rey dispuso entonces que se hiciera lo que ella quería, y fue luego al cuarto en donde estaba esa vieja bruja, a la cual preguntó, «Dime qué merece la que hace lo que tú vas a oír». Así pues le contó lo sucedido como si le hubiese pasado a un amigo suyo. La vieja en ese tiempo no comprendió la intención del rey cuando le hizo éste esa pregunta, y entonces le respondió, merece que a la autora del enredo la desnuden y la echen en un cubo lleno de clavos, y que después aten éste a un caballo que lo arrastre por todo el mundo. Hízolo el rey con la vieja y con su hija negra, y se casó con la bella novia blanca, y recompensó entonces al hermano de ésta con riquezas y poderío. Por eso, la moraleja de este cuento es que el obrar bien siempre tiene su recompensa y las malas acciones nunca quedarán sin castigo.